Ya, listo. Vamos a empezar. Entonces, ahí se ve la pantalla. A ver, ya la puse a compartir. Sí, listo. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando van a hacer un circuito de control, una simulación de circuito de control o un circuito de arranque o de fuerza, tienen que tener un dispositivo de control para ese circuito. O sea, ese dispositivo de control lo van a encontrar acá en el K-Decimal, lo van a encontrar acá en el tercer icono, en donde les sale la palabra automáticos y disyuntores. Entonces, aquí van a tener ustedes los automáticos y disyuntores en cuanto a simbología. Estos primeros de acá son los termomagnéticos. Acá le ponen como automático, pero son termomagnéticos. Entonces, tienes el termomagnético de dos polos. Este es otro de dos polos también. Este es de tres polos. Y así, y un tetrapolar, ¿no? Tres polos y el de acá para tu tierra. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué cotias tienes? Tienes diferenciales. Estos son los diferenciales clásicos que se usan en vivienda. Estos de acá. Aquí tengo una visualización en 3D también. Este es el símbolo de estos diferenciales. ¿Ya? Aquí. Y el de los termomagnéticos, su símbolo es este de acá. Aquí lo van a encontrar. Este trifásico sería este de acá. ¿Ya? Otro interesante que se usa también bastante al momento de colocar en los motores, en los equipos, es este de acá, que es el relé térmico. Este es el relé térmico. Cuando ustedes van a implementar un circuito de arranque directo, van a necesitar este de acá. Este de acá, su visualización sería este de aquí, un relé térmico. El que normalmente se coloca debajo de los contactores, ese, ¿ya? ¿Qué otro más tenemos? Tenemos el de los disyuntores. Aquí tenemos disyuntores de un solo polo. Tienes el disyuntor de un polo más neutro. O sea, aquí solo tienes la protección de este disyuntor en la fase, no en el neutro, ¿no? Y aquí tienes una protección de disyuntor para ambos. Aquí el clásico que se usa para motores es este de 3. O puedes usar este que viene con la línea para la puesta de tierra. Su representación, ¿cuál sería? Visualizando sería este de acá. Este de acá, el que normalmente se le conoce como Motor, ¿no? motor. Sí, guardamotor, exacto. Entonces, tenemos aquí, ¿qué otro sistema de protección? A ver, ¿dónde está más? Eh, Estos ya son los limitadores de sobretensión. Pueden ser sobretensiones transitorias o sobretensiones transitorias o permanentes, ¿no? Esto es lo que le mostré en el es un protector de sobretensiones. Ya, entonces, aquí no hay dibujo de un protector sobre tensiones. A ver, contactor, no está el protector de sobre tensiones. Déjame ver si me sale. Pero no, este mayormente es el que se usa cuando tú vas a colocarlo en zonas donde hay muchos fenómenos atmosféricos o donde hay muchos cortes de luz intempestivos. ¿Ya? ¿Por qué se coloca? Porque cuando se va la luz y cuando vuelve, si tu vivienda o tu empresa o donde vas a hacer la conexión está cerca de un transformador, es susceptible a que este transformador inicie su arranque con mucho voltaje, más del normal, y te puede quemar los equipos, ya sean computadoras, televisores, lo que sea, lo puede quemar. Por eso se usa siempre los protectores de sobretensión. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería. Estos cuatro son los básicos que van a encontrar en cuanto al armado de un motor en arranque. En un motor, en sistemas de protección para un motor. Así como acá, mira. Vamos a abrir este de acá. Aquí, por ejemplo. Aquí tengo uno que sería el guardamotor o disyuntor. Este es el de los contactores, este todavía no hemos visto. Y este es el relé térmico. Básicamente tienes acá tu dispositivo de control, el que te va a apagar o te va a encender esta red, y aquí tu protección del motor. Pero este disyuntor, el guardamotor, también es una protección, igual que el relé térmico. Pero ahorita vamos a ver cuál es la función del relé térmico y cuál es la del disyuntor. Son dos funciones diferentes. ¿Ya? Mira, si nosotros vamos a armar un esquema clásico de arranque directo. Ya, vamos a ponerlo por acá.
Vamos a poner acá. Estas serían sus simbologías, ¿no? De cada uno, para que más o menos se den cuenta, para que puedan ver cuál es cuál. Pero cuando tú vas a implementar, por ejemplo, ya sea un arranque directo de un motor, ya sea el arranque directo de una, o la instalación para una bomba de tanque elevado, tú lo que tienes que tener primero es tu fuente de alimentación. Aquí en esta parte de acá del inicio del acá decimos están las fuentes de alimentación. Acá tú escoges qué tipo de alimentación tienes. Fuente con línea neutro. Aquí el P es tu punto a tierra. Aquí tienes la trifásica, ¿no? L1, L2, L3. Y aquí tienes la trifásica con tierra, ya juntos. Entonces, aquí ya coloco yo primero mi alimentación, que va a ser esta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi primer dispositivo de control? Lo ideal yo es que tenga un termomagnético, ¿no? Sería este de aquí. Podría ser este de aquí. Por lo general es un termomagnético así trifásico y el de la Tierra viene independiente, no directo al motor. Pero también podrías usar uno como este, que ya viene con tierra, sería un tetrapolar. Este de acá es un tetrapolar. Este es un termomagnético tetrapolar. Este sería este de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a usar, pero aquí es que el tierra no tiene, el tierra siempre tiene que estar activo. Por eso que mejor es siempre usar un trifásico nada más. ¿Ya? Entonces vamos a usar que sería lo ideal que tengas primero esto, que te va a dar la activación, la energía de todo. Luego recién viene tu disyuntor. O sea, en el caso de que tuvieras más motores, diferentes motores, 4 o 5 motores, solo usas uno, ya con la cantidad de corriente que soporte el cálculo para 3 o 4 motores que tengas, ¿no? Pero ya sea uno, entonces primero va su termomagnético, o tu breaker, o el breaker principal, ¿no? Y luego va tu disyuntor, tu guardamotor, que sería este de acá. Entonces, usualmente se coloca para el tema acá de simulación, se coloca este tipo de acá, trifásico. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo mi disyuntor. Ya tengo el disyuntor, que sería este de aquí, ¿no? Ya tengo, vamos a poner acá en símbolos pequeños. A ver, pequeño, para poderlo apreciar mejor. Y este de acá, pequeño. Este de acá es este. Ya, este. ¿Ya? Pero acá está tetrapolar, el que hemos puesto acá es trifásico. Ya. Entonces ya va tu termomagnético breaker, tu disyuntor, y luego va tu dispositivo que vas a controlar, ¿no? El contactor. Entonces vamos a buscar un contactor de 3, trifásico, y aquí está. Este es mi contactor. Entonces el contactor sería este de acá. ¿Dónde está? Acá. No, este de acá. Vamos a sacarlo un poquito. Ya. Tu contactor. Luego, ¿qué es lo que colocas después de tu contactor? El relé térmico, que sería este de acá. El relé térmico, que sería este. Vamos a ponerlo pequeño para que se vea más o menos cómo es. Ya. Y luego ya colocas tu carga, ¿no? Que sería tu motor. En este caso vamos a poner solo un motor trifásico de tres terminales. ¿Por qué de 3 terminales? Porque este motor ya internamente ya está conectado de forma de estrella o está conectado en forma triángulo, cualquiera de las dos, pero ya tiene su conexión en forma interna. En cambio, si tú colocas este motor que tiene 6 terminales, ¿qué quiere decir? Internamente el motor, ¿cuántas terminales va a tener? 6. Pero tú al de conectarlo de forma interna con, no sé si alguna vez han conectado en la parte interna con esas, como armillas que hay que une y ya le haces el puente. Son puentes de láminas de metal que es el puente para hacer ya sea estrella o delta. Entonces ya está configurado aquí el motor. O bien está en estrella o bien está en delta. Pero este motor no. Este motor tiene las 6 terminales expuestas acá, los 6 terminales. Entonces aquí ya tú puedes hacer una configuración ya sea en estrella o delta usando contactores, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero básicamente son los mismos, solo que este ya está implementado con solo 3 terminales. Ya, a ver, entonces, aquí lo básico, cuando es cadecimo, aquí lo más fácil es usar esta línea de acá que ves 3. Acá en esta línea de acá encuentras las conexiones. 3 acá. Por ahí si quieren también aprender un poquito de lo que es cadecimo. Entonces ahí vas a hacer las 3 líneas, ya no necesitas hacer una por una. ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado acá en las conexiones porque si te pasas un poquito, no sé si se ve ahí de otro color, se ve medio celeste. Entonces ya no hace contacto, ya. Mira, si yo hago esto,
lo coloco ahí, aquí ya no voy a tener contacto, voy a tener que moverlo en la parte de abajo. Mira, si voy a hacer esto, lo tengo montado, lo voy a dar play, aquí energizo, aquí también energizo, y aquí no llega la corriente, mira, se ve oscuro, ¿por qué? Porque no está llegando la corriente al contactor a las terminales. En cambio, si yo agarro esto, muevo aquí, en su punto de acá, y le doy play, energizo, y acá no se ve, no se ve. Vamos a seguir poniendo la conexión para que se vea que ya está pasando el cable. Entonces aquí conectamos esto. Ahí. Entonces le damos play. Le vamos a hacer la prueba acá. No me deja. Aquí sí, mira. Ya, aquí quedó presionado el F1. ¿Pero por qué? Porque sí me está permitiendo pasar corriente, porque he hecho una buena conexión. Pero como te digo, si es que en algún momento llegaras a conectar aquí arriba así, no te va a dar como conectado, o sea, no va a circular corriente por ahí, ¿ya? Entonces, aquí en el K-Decimo tienes que tener mucho cuidado si tú pones con las etiquetas, ¿no? Si a este, por ejemplo, yo le llamé guión F y acá tengo otro elemento que también le llamo guión F, entonces va a ver que estos dos elementos van a estar comunicados, ¿no? Cuando yo active este, se va a activar este de acá. Pero como son elementos distintos, yo tengo que ponerle otra etiqueta, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner F1, podría ser, y este de acá le puedo poner eh, interruptor principal, ¿no? Le puedo poner un IP. Un IP. Entonces, este sería mi interruptor principal, este sería mi disyuntor, este sería mi contacto, este sería mi relé térmico. Entonces, lo que te quería mencionar acá, entonces es que este disyuntor tiene una función de protección sobre corrientes para el motor, ¿ya? Y este relé térmico tiene una protección también para el motor, pero las terminales que tienen acá, o sea, este de acá es el disyuntor. Ya, ¿ves? Aquí en la parte de abajo del disyuntor, este disyuntor es conectado por lo general debajo del contactor. ¿Ya? Vamos a poner que se vea. Va de esta forma. Así lo vas a encontrar en los tableros. Pero muy aparte de que te genere una protección, al igual que un guardamotor, este disyuntor tiene salidas normalmente abiertas y normalmente cerradas. Tú estas salidas las vas a usar para desenergizar perdón, para activar o desactivar el circuito de control. O sea, usando estas dos de acá, vas a cortar el circuito de control. Te va a permitir cortar el circuito de control. Entonces, ¿para qué tú cortas el circuito de control? Para que este circuito de control, cuando el motor haya saltado tu guardamotor, cuando haya saltado tu guardamotor y ya no haya energía aquí, no haya energía en la parte de arranque o fuerza, eh, ese circuito de control también quede desenergizado. Porque podría ser que tú tienes un motor acá, tienes este motor, pero tienes también dos o tres motores más en secuencia. ¿Qué pasa si el salto solo ocurrió en este primer motor? ¿Ya? Pero tú necesitas unos motores que funcionen en secuencia. Entonces, este relé térmico tienen que funcionar en secuencia o si no, no funcionar. O sea, no puedes tener un motor apagado y dos encendidos. No se te permite en condiciones de la máquina que tú quieras implementar, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es valerte de esta protección, ¿para qué? Para apagar completamente tu circuito de control, ¿ya? Entonces, ya como ahí ya tienen básicamente lo que es la parte de arranque, vamos a hacer un control de arranque directo clásico y les voy a explicar. Aquí nos falta poner la parte de tierra. Aquí, listo. Ya, entonces, tierra tiene que estar continuo, ¿no? Hasta el equipo. A menos de que te especifique que no, que tiene que estar con un breaker o protegido en algún punto. Ya, entonces vamos a empezar la parte de control. A ver, espérame un ratito. Ya. Entonces, la parte de control. Necesitamos una red de alimentación. Puede ser que en nuestra red para el control usemos la misma trifásica, pero si es que en el lugar donde vamos a trabajar tenemos trifásica y aparte tenemos una monofásica, podemos usar la monofásica solo para el control y la trifásica para esto. O también, en el caso de que tengamos solo una trifásica, de esta forma,
colocar esto un poco más abajo. De esta forma. Ya se me movió. Vamos a mover esto aquí. Entonces aquí vamos a hacer esto. Esto sería tu tierra y aquí hay que unirla con este punto de acá. Ahí. Ahora tenemos... ¿dónde está trifásica? Está acá. Ahí. ¿Ya? Y esto podría venir así. Ya le ponemos los puntos de conexión. Y esto es en caso de que tengamos solo una red trifásica, ¿no? Entonces aquí tenemos la red trifásica y aquí estamos, ¿no? Estamos en la línea 2, 3, 1, puede ser al revés también. Ya lo he puesto así para que se vea más rápido. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿de dónde vamos a sacar nuestro circuito de control? En cuanto a circuito de control tenemos dos opciones. O lo hacemos a 220 o lo hacemos a 24 volt. ¿Por qué? Porque los contactores que están acá también trabajan, perdón, este de acá, también te dan el control a 24 volt. Los contactores trabajan a 220, a 110 o a 24 voltios en DC. Entonces, en el caso de que yo use 220 de forma directa, yo lo que tengo que hacer es tomar cualquiera de estas dos líneas. ¿Por qué? Porque el voltaje entre dos fases, con una red trifásica, el voltaje entre dos fases es de 220. O sea, estamos hablando de una red trifásica de 440 o de 380. El voltaje entre dos líneas me va a dar 220. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer es tomar dos de estas líneas para hacer mi circuito de control. Pero para el circuito de control yo también necesito protecciones. Necesito tener un termomagnético. En este caso voy a poner un termomagnético aquí, el que me va a dar la entrada para mi circuito de control. ¿Ya? Puedo usar este termomagnético o puedo usar este símbolo de acá, también se usa bastante. El de acá. ¿Ya? Este me entra más como un disyuntor. Como un disyuntor. Puede ser si usas en caso de que uses un diferencial, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. Deme un momento, voy a contestar una llamada. Aló. Lucho, Dime, dime. mi llave la tenía ese cliente que ha ido a la madrugada a verme, a las 12 de la noche, No hasta te he la dicho, hora de mañana. ya, estoy ocupadito. Chao, chao. Ya. Ya, ahora sí, seguimos. Entonces, este breaker que yo estoy poniendo acá me va a dar va a ser mi breaker o mi termomagnético para controlar mi circuito de control. ¿Por qué tengo que tener un termomagnético aparte? Para que en el momento que yo necesite hacer un nuevo cableado en la parte de control, yo desenergice esto de acá, y yo puedo dejar funcionando, no. O sea, no tener contacto con la parte del motor, solo la parte de control. O viceversa, ¿no? En caso de que yo necesite desenergizar, simplemente desenergizo acá. Por ejemplo, yo quiero hacer pruebas en la parte de control sin tocar la parte de fuerza. Entonces yo habilito este termomagnético, pero deshabilito el de acá. Entonces yo ya puedo hacer pruebas aquí sin tener que accionar directamente el motor, ¿no? Para evitar que el motor se dañe. Porque yo puedo hacer pruebas acá ya de cómo esté mi funcionamiento. O hacer reparaciones o lo que sea sin afectar este circuito de acá. O sea, son dos circuitos independientes. Entonces ya tengo aquí mi control con esto de acá, con este termomagnético. Como te digo, también en algunos libros vas a encontrar este de acá, que es básicamente sería un disyuntor, ¿no? Pero en lo real se pone un termomagnético. Ya, entonces tenemos el termomagnético aquí. ¿Y de dónde me voy a conectar? Entonces me voy a conectar desde dos puntos, desde dos fases. Puede ser esta y puede ser esta de acá. Puede ser cualquiera de las tres, ¿eh? Suficiente que sean dos diferentes. Entonces yo ya tengo acá mi punto de conexión. Y aquí me doy cuenta, mira que le he puesto F, aquí está F1, entonces no va a haber ningún problema. ¿Ya? Ahora empiezo, voy a hacer el arranque directo. Aquí vamos a empezar con el tema de lo que es, de cómo haces para que un relé inicie, ¿no? Tú sabes que el contactor que es este de acá, este contactor, ¿cómo funciona? Este contactor tiene una bobina interna que cuando a A1 y a A2 le llega a 220 o le llega a 24 volt o le llega a 110, esa bobina se va a enclavar, va a funcionar como un electroimán y va a hacer que este botón que esté acá se quede presionado.
al momento de presionarse, va a haber se va a volver de forma, normalmente se va a volver un circuito cerrado de este punto de acá con dos. O sea, uno y 2 van a volverse un cable. ¿Ya? 3 y 4 también un cable, 5 y 6 un cable. O sea, va a ser continuo, ¿no? O sea, la corriente que haya para acá arriba va a poder fluir hacia abajo. Pero si A1 y A2 no están activos, o sea, no está enclavado o no está presionada la bobina, no se va a activar, va a ser un circuito normalmente abierto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, con eso mismo, vamos a hacer acá el circuito. Entonces, ¿cómo haces un circuito de arranque? Lo primero que tienes que tener es un pulsador. Entonces, ahí muy importante, hay que saber diferenciar en lo que es un pulsador y lo que es un interruptor, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un pulsador y un interruptor? ¿Alguno me puede decir? A ver, vamos a ver. Quiero ir acomodando. Esto sería un pulsador. Vamos a cambiarle la etiqueta. Este es S1. Y este vamos a ponerle S0. Ya, a ver. Mira, le vamos a dar play. Y la diferencia en un interruptor y un pulsador es esto. El pulsador, como te digo, es un pulso. O sea, vas a presionar y cuando sueltas se va a desenergizar. O sea, se va a desactivar. En cambio, un interruptor es como el que tú tienes en tu casa, ¿no? Para encender los focos. Dejas y se queda presionado. O sea, ya sueltas y está normal. Sueltas y abres. Entonces, el pulsador es como si fuera el timbre. Un pulsador clásico es el timbre en tu casa. Y este de acá es el interruptor cuando enciendes o apagas un foco, ¿no? Entonces, vamos a cortar acá y ver esto. Un encendido clásico de un motor, de un relé o para activar un pulsador con un pulsador. En esto que es automatización se suele usar siempre lo que es un pulsador para este tipo de arranques. Entonces, tiene esta estructura, mira. Tiene esta estructura. A ver, vamos a poner esto por aquí. Ya. Entonces, aquí tengo mi primer interruptor. Vamos a poner un poco más abajo porque aquí después vamos a agregar el paro. Ya. Entonces, tengo el interruptor y tengo un relé. El relé que yo voy a poner acá, este relé que es la bobina, esta es la bobina. Esta bobina me hace el equivalente a la bobina interna que tiene acá. O sea, acá mismo incluso lo puedes leer, mira. Aquí te aparece A1 y A2. ¿Qué quiere decir? Que este de acá es A1 que está aquí y la salida es A2. Entonces, si yo hago esta conexión, que sería así, que yo hago esta conexión, y por aquí, me voy por acá, vamos a ponerlo así, de esta forma, aquí, así. ¿Ya? Yo hago esta conexión, entonces date cuenta, mira, tengo acá alimentado y me doy la vuelta al neutro, ¿no? O sea, tengo mi línea y mi otra línea para llegar al voltaje que quiero. Entonces, mientras yo tengo este pulsador presionado, la bobina va a estar activa, ¿ya? Ahí está la activa, la ves que se activa, listo. Entonces, va a estar activa. Pero cuando yo suelto, ¿qué es lo malo? Que se va a apagar, ¿no? Vamos a hacer el- la etiqueta de acá, del mismo circuito que tenemos acá, para que se vea. Entonces, tengo acá, tengo que energizar esto, tengo que energizar esto, tengo que energizar mi disyuntor también. Y ahora sí, lo apagué, lo probé. No, no lo apagué, lo apagué. Aquí, así, ya. Ahora presiona el pulsador y me da arranque. Ahí ves abajo una flecha que se puso en el motor, que está girando, ¿ya? Ahí se ve. Está girando en sentido, ese sería sentido antihorario, ¿ya? Está ahorita girando en sentido antihorario. O bueno, sí, en sentido antihorario. Entonces, cuando yo suelto, ¿qué es lo malo? Que se desactiva, ¿no? Entonces aquí viene un recurso que es el recurso del enclavamiento. ¿Qué es lo que te hace el enclavamiento? Que una vez que yo suelte el pulsador, esto sigue energizado. ¿Cómo se hace ese enclavamiento? Se hace de esta forma. Usas un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos. Existen estos dos, los que tú vas a usar. Uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir normalmente abierto? Que en su estado off, o sea, cuando está apagado, cuando no está energizado, esto funciona como un circuito abierto, un cable roto, como si fuera un cable roto, ¿ya? O un interruptor sin presionar. En cambio, un contacto normalmente cerrado funciona como un cable, como si fuera un cable. Y cuando se active, esto se va a abrir, ¿ya? O sea, por ejemplo, si acá le ponemos KM y acá también le ponemos KM.
Mira cómo va a funcionar el contacto. Le doy play y cuando yo presiono, mira, el que estaba abierto se cerró y el que estaba cerrado se abrió, ¿no? Entonces, esto es la función, ¿ya? Esto es lo que más vas a usar en circuito de diagramas unifilares. Esto es lo que más vas a usar, ¿ya? Este KM, entonces, lo vamos a colocar en paralelo a las condiciones de activación. ¿Cuáles son las condiciones de activación de un relé o una bobina? Son las que te van a activar esta bobina. O sea, ya puede ser un solo pulsador, que sería en este caso así, o puedes tú tener dos pulsadores que para que este motor funcione, tienes que tener presionados esos dos pulsadores. No sé si han visto este tipo de puertas que salen en las películas, que dos personas tienen que introducir una llave para que se abra en dos puntos distintos, o tienen que presionar en dos botones distintos, en dos lugares distintos, dos personas, para que se abra. Ya, básicamente eso sería, si tú colocas de esta forma, mira. Si yo coloco esta distribución, vamos a poner acá, vamos a colocar uno aquí y otro más, otro pulsador más por acá. Vamos a borrar. Entonces aquí tengo dos pulsadores, yo los coloco aquí, de esta forma. Entonces mi enclavamiento, como te dije, tiene que ir en paralelo a las condiciones de activación. ¿Ya? Aquí le vamos a poner en S1. Entonces aquí yo tengo dos interruptores, dos pulsadores, perdón. ¿Ya? Si yo presiono uno, no va a encender nada. Entonces, yo presiono otro tampoco. O sea, yo tengo que cumplir estas dos condiciones, ambos presionados para que funcione. Otra forma es si esto fuera en paralelo. ¿Ya? Este en paralelo ya te sirve para otra función. Otra función, ¿cómo? Yo tengo un motor y el motor lo quiero encender desde dos lugares distintos. Esto es lo que por lo general se conoce como el circuito el circuito conmutado o el circuito de un foco escalera, en donde yo puedo encender en el inicio y en el final de la escalera, tengo dos posiciones, ¿no? Entonces yo puedo encenderla tanto de aquí, espérate, vamos a poner acá, tanto desde acá, ¿no? La enciendo, como también puedo encenderla desde este de acá, ¿ya? O sea, esto básicamente es lo que vas a usar cuando tú vas a necesitar para una activación de un relé, cuando por ejemplo vas a usar un cambio de giro o vas a usar, ¿qué te digo? Un flujo, perdón, encendido de motores en secuencia, te va a servir esto, ¿ya? Porque no necesariamente va a ser un pulsador, sino va a ser otro relé el que te da la activación. Supongamos que tenemos otro relé por acá, otra bobina por aquí. Entonces, esta bobina yo no voy a usar un interruptor acá. Yo tengo que usar un contacto normalmente abierto o cerrado, depende de la condición que yo quiera. En este caso vamos a usar uno normalmente abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos hacer así. A ver, ¿dónde está un pulsador? Por acá. A ver, encendamos aquí. Hacer aquí la conexión. Hacer aquí. Aquí. Ya. Entonces, vamos a encender. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo puedo encender este relé desde este pulsador, ¿no? Aquí como lo he hecho ahorita, normal, se puede encender. Pero ¿qué pasa si yo quiero otra condición? Quiero que este circuito funcione cuando yo active primero este contactor de acá, este relé que está acá. Entonces yo lo puedo hacer así. Y también se activó aquí. Indirectamente lo activó. Usando este relé, activé acá. Entonces, este circuito también lo van a usar, lo van a ver en otros, al momento de implementar ¿sí? Otros esquemas. Ya lo borré. Vamos a ver. Lo clásico para un arranque directo sería esto. Vamos a borrar. Ya. Entonces, aquí cómo es que funciona el enclavamiento. El enclavamiento funciona de esta manera, mira. Ya, ahora sí. Entonces, cuando yo active acá, cuando yo presione el pulsador, la corriente va a llegar por acá. Va a llegar acá, va a llegar a KM. Entonces, una vez que llega a KM,
Una vez que llega KM, la corriente que está pasando por acá me activó KM. A la par que me activa KM, también me activa este contacto acá. Mira, ¿tú cómo te das cuenta cuál es este contacto? Aquí mira las terminales 13 y 14. Yo me voy acá al contactor que tengo acá. Y 13 y 14 me doy cuenta que es mi circuito de estas terminales de acá, que aquí me especifica NO, que es normalmente abierto, normal open, normalmente abierto. Entonces, este punto que está aquí es este de acá. ¿Ya? Cuando yo quiera hacer la conexión en real, yo sé que el KM, que es este va a ser mi KM, el punto 13 y 14 son este de acá y este de acá. Ahí lo vas a leer en la carcasa del contactor. Entonces, si bien cuando este se energizó, este contacto se cerró. Al cerrarse, la corriente ya no fluye por este cable de acá, por donde está el pulsador, sino la corriente va a ir por este cable que está acá. Entonces, al ir por este cable de acá, me va a volver a energizar KM, ¿ya? Y al volver a energizarme KM, me vuelve a energizar este de acá. O sea, va a ser como si estuvieran encendiéndose y apagándose, pero es tan rápido que el contacto que tienen acá, la bobina, no se termina por desenclavar. O sea, es como si estuviera permanentemente eh, presionado, ¿no? El pulsador. A eso se le llama el enclavamiento. Eso también es otro recurso que van a usar siempre al momento de usar pulsadores. ¿Ya? Entonces ahí como te digo, mira, presiono una vez suelto, ya no necesito ya, porque ya este mismo se enclavó acá. Entonces, una forma de que tú lo veas fácil acá cuando vas a implementar es que aquí en esta parte de acá, en esta parte de aquí, vas a poner todas las condiciones de funcionamiento. O sea, todo lo que te va a activar este contactor, lo vas a poner aquí. Pero tiene que ser dependiendo si son condiciones en simultáneo o son condiciones independientes. ¿Cuál es una condición en simultáneo? Que yo necesite sí o sí dos pulsadores para encender el KM. Eso sería una condición en simultáneo. O también decirte que son condiciones en serie. ¿Por qué? Porque voy a tener los dos pulsadores en serie, ¿no? En simultáneo o en serie. ¿Y cuáles son condiciones en paralelo o para condiciones, como te dije, condiciones en paralelo o condiciones que no son necesariamente, que no van a encenderse en simultáneo, sino son independientes? O sea, yo puedo encender con este S o puedo encender con otro interruptor que lo ponga por acá, en dos puntos distintos. Entonces, ese tipo de conexión, cuando voy a encender en tipos distintos, es en paralelo. O sea, puede ponerla acá en paralelo, ya pueden ser diversas conexiones. Mira, vamos a buscar uno por acá, uno por los que ya he hecho, a ver, para que más o menos veas cómo es. A ver, ¿cuál puede ser? Este de acá, no. Este de acá no es. Era el arranque directo, no. Era la lavadora, pero el ejercicio. Este de acá, creo. No, este no es. Vamos a ver aquí. Ejercicio. El uno, creo. Ya, este por ejemplo, mira. Este de acá, ¿qué cosa quiere decir? Que yo aquí primero tengo estos dos botones que se tienen que activar en simultáneo. Si estos dos botones no se activan en simultáneo, este circuito de acá no va a encender, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tengo otra condición. Este es un T1. Este T1, ¿qué me hace referencia? Al temporizador. Mientras ese temporizador no se active, esto no se va a activar. O sea, su condición de activación de este es el temporizador. Si el temporizador no está activo, este no se va a activar. Igual acá. Aquí tengo un final de carrera, por ejemplo. Aquí tengo un final de carrera. Si este final de carrera no se activa, no me va a activar esto. O sea, como te digo, estas son las condiciones de activamiento de este contacto. ¿Ya? Y al frente de esas condiciones tú tienes que poner el enclavamiento si es que lo llegas a necesitar. A veces no vas a necesitar un enclavamiento, ¿ya? Pero si es que lo necesitas en tu circuito, sí, ¿ya? Más que nada en lo que es en lo que es electroneumática no necesitas tanto enclavamiento, ¿ya? Pero aquí sí, por ejemplo, aquí sí se necesitan esto. Entonces, las condiciones de activamiento van aquí. El que te va a dar el enclavamiento, que también sería una condición de accionamiento, pero en paralelo, ¿no? Que sería acá. Pero yo lo llamo como el enclavamiento, también va en paralelo. Y luego va a ir esta parte de acá, mira, esto de acá. Que estas van a ser las condiciones de apagado. ¿Por qué van a ser de apagado? Ahí te vas a ver. Este de acá no era. Estamos haciendo este. Ya. Entonces, aquí yo enciendo, ¿sí o no? Aquí ya hicimos que enciendo con el pulsador.
Pero ¿cuál? Espérate, esto acá hay que soltar esto porque... Entonces, aquí yo tengo el pulsador y enciendo. ¿Cuál va a ser el problema acá? Que yo para reiniciar esto o para apagar el motor tengo que desactivar el termomagnético. Y el termomagnético yo no lo voy a poner delante de mi tablero, no por fuera. O sea, yo en la tapa del tablero, ¿no? Entonces, el termomagnético va a terminar estando dentro del tablero. Estamos hablando de un tablero tipo industrial, ¿no? Entonces, este termomagnético, yo para apagarlo voy a tener que abrir la puerta y apagar el termomagnético y reiniciar. No, entonces lo que yo tengo que hacer es usar otro pulsador que me va a dar el apagado de esto. ¿Cómo me va a dar ese apagado? Yo tengo que desactivar el enclavamiento que ya hice. Entonces, yo puedo usar dos cosas. Puedo usar un interruptor como este, que se le llama el interruptor tipo Z o tipo hongo, ¿ya? Tipo Z o tipo hongo. O puedo usar también un pulsador normal, ¿ya? Pero normalmente cerrado. Ahorita vamos a ver por qué normalmente cerrado, ¿no? Puedo usar cualquiera de estos dos. Aquí lo vamos a ver en 3D. Este sería el pulsador normalmente cerrado, por lo general es el rojo, ¿no? Este de acá el rojo, que me va a dar el stop. Y el paro de emergencia me lo da este tipo de pulsador. Vamos a ver, por acá debe haber 3D. Aquí seguro lo han visto, es como tipo un hongo, ¿ya? Entonces, ese te va a dar el paro. El paro y el stop son diferentes. El paro de emergencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortarte la energía de todo tu circuito, ¿ya? En cambio, el stop solo te va a detener ya sea este motor. Entonces, en un circuito de arranque directo así sencillo, por lo general el paro puede funcionar como botón de stop, el paro de emergencia, o simplemente el botón de stop puedes usar un pulsador que también va a hacer la función de paro de emergencia. ¿Ya? Porque tienes un circuito sencillo que solo es un motor. Cuando ya tienes varios motores en secuencia, o ya tienes inversión de giro, o ya tienes más elementos, ya es recomendable poner un paro de emergencia para cortar todo el fluido de corriente de tu circuito. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí coloqué esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. Este de acá, vamos a borrar. Y este de acá le vamos a poner C2. Ya. ¿Por qué este tiene que estar normalmente cerrado? Porque este va a tener que funcionar como un cable. ¿Para qué? Para que pueda conducir. Porque mira, si yo pongo como un botón de paro, uno normalmente abierto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ponerle S1 acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo le pongo, ¿lo puedo poner aquí arriba o lo puedo poner aquí abajo? ¿Ya? La cosa es que me corte el suministro de corriente. A ver, le doy play. Entonces, si está abierto, este de acá que me va a hacer el corte de KM, o sea, este stop tiene que estar sobre KM, en cualquier punto, pero arriba de KM, arriba de este reloj, para que me haga el corte. Entonces, pero hay posiciones en donde no me sirve, ¿no? Aquí vamos a ver que si yo lo coloco aquí no me va a servir. Entonces, si yo lo he puesto así normalmente abierto, entonces no me sirve. ¿Por qué? Porque yo para que haya corriente yo tendría que haberlo dejado presionado para poder recién activar. Entonces, por eso es que se usa uno normalmente cerrado, para que en condiciones normales esto funcione como un cable. Entonces yo voy a tener esta función, mira, ¿sí? Y con esto de acá hago el enclavamiento, aquí me funciona como un cable y ahí ahora está energizado. Ahora está energizado. ¿Cómo lo hago para apagar? Esto de acá, abro el circuito. Al abrir el circuito que está acá, yo ya voy a cortar la corriente que llega a KM. Entonces KM se va a abrir. Y al abrirse KM ya no va a fluir corriente hasta el relé. Este contacto se abre y aquí ya no va a haber corriente. Por lo cual ya no me va a energizar de nuevo para hacer el enclavamiento. ¿Ves? También lo podría haber colocado aquí abajo. Suprimir, vamos a colocar acá, aquí, aquí, aquí y así. ¿Ya? Entonces, aquí también me funciona, mira. Vamos a poner aquí. Entonces, aquí también me funciona. Cuando yo lo pongo acá, me corta. ¿Ya? ¿Dónde no me puede funcionar? Ponerlo aquí, mira. Si yo lo pongo aquí, no me va a funcionar. ¿Por qué no me va a funcionar? Porque aquí lo único que me estaría cortando es la alimentación del pulsador.
no la alimentación del circuito de enclavamiento, que sería este. Yo lo que tengo que cortar es este suministro de corriente. ¿Ya? Mira, si yo lo pongo ahí, no me va a servir. ¿Por qué? Porque simplemente yo acá energizo, hago el función y acá lo abro. Pero ¿qué está abriéndome acá? No me está abriendo nada porque esto de acá ya no está en este circuito, porque mi circuito principal ahorita para el encendido es este. ¿Ya? O sea, yo lo puedo poner el paro en cualquier punto de este circuito. En cualquier punto de este circuito lo puedo poner. Pero aquí ya no me sirve. ¿Ya? Aquí ya sería una condición de encendido y esto no es una condición para encendido. Esto ya sería una condición para apagado. Entonces, como te digo, una condición para apagado tiene que estar en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo hago si quiero hacer una inversión de giro? Por ejemplo, aquí mismo le puedo hacer una inversión de giro. Pero yo para una inversión de giro ya necesito otro contacto. Otro contacto. Y necesito entonces otro contactor. Entonces voy a buscar otro contactor. Eso lo más clásico son esos, ¿no? El arranque directo y un cambio de giro. Vamos a hacer esos dos primero. Entonces aquí tengo mi contacto. Hay que ponerle otra etiqueta. Vamos a ponerle KM1. ¿Ya? ¿Y cómo hago la conexión aquí? Para hacer el cambio de giro, primero hay que conectar igual de la misma forma. Arriba la misma forma que está, ¿no? El primero con el primero, el segundo con el segundo, o en este caso el 1 con el 1, el 3 con el 3 y el 5 con el 5. El cambio se hace en la parte de abajo. Tengo que invertir dos de estas fases para hacer el cambio de giro. Solo invertir dos nada más. Entonces lo que yo voy a hacer, lo que aquí era el primero, ¿no? Lo voy a mandar al último. ¿Ya? El del medio sí lo voy a dejar en el del medio. ¿Ya? Y el último lo voy a poner al primero. Ahí. ¿Ya? Aquí le voy a poner su punto de contacto. ¿Ya? Entonces, para hacer un cambio de giro, solo me basta con invertir dos de estos puntos. ¿Ya? Aquí, mira, invertí este con este, invertí este con este. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es básicamente lo mismo que hicimos acá. Necesito otro pulsador, el que me va a hacer el cambio de giro. ¿Ya? Este pulsador también puede ser reemplazado por por un temporizador, ¿no? Si yo quiero que el primer motor gire en sentido horario, qué sé yo, a ver, gire en sentido horario 1 hora, y después de 1 hora cambie su sentido, o 10 minutos, y así, ya uso un temporizador. Bueno, vamos a ver así de forma manual, ¿ya? Entonces, aquí este de acá vamos a borrar, y vamos a poner aquí de forma directa. Entonces, cuando yo presione este botón me va a encender KM, este de aquí. Y cuando yo presione este otro botón me tiene que prender KM1. Vamos a hacer eso. Vamos a buscar el otro contacto. Aquí. Y hacemos lo mismo que en el otro. Esto de acá, esto de acá. Y tu enclavamiento, ¿no? Necesitamos otra vez un contacto normalmente abierto. ¿Ya? Ponemos aquí. Aquí cuando trabajas en cada décimo, te recomiendo que siempre coloques estos puntos de conexión ahí donde debe ir el cable, ¿ya? Porque a veces no hacen contacto, no hace buen contacto. ¿Ya? Entonces ahí queda. Entonces este de acá le tenemos que llamar como este de acá. Esto va a ser KM1. Ahora, como este es el enclavamiento de este, tiene que llamarse igual, no tiene que ser el mismo, ¿ya? Porque aquí este contactor es uno y este contactor es otro. Entonces, para que esta activación, este enclavamiento, tiene que llamarse igual que este de acá abajo. ¿Ya? M1. Todo enclavamiento funciona con un contacto normalmente abierto del mismo contactor al que quieres encender. O sea, yo aquí en este circuito, yo quiero encender este, entonces mi enclavamiento tiene que ser un contacto normalmente abierto de de esta misma bobina, de este mismo relé. ¿Ya? Entonces, aquí lo que va a pasar es esto, mira, yo voy a hacer esto, desenergizamos, y presiono este botón y me hace el sentido antihorario, ¿no? Ahora voy a desenergizar y hago el cambio, me hace sentido horario. ¿Qué va a pasar si yo tengo presionado aquí KM1 y presiono este? Mira lo que va a pasar. Se ha producido un cortocircuito.
Entonces, ¿por qué se ha producido un cortocircuito? Porque he encendido ambos a la vez. Y al encender ambos a la vez, yo estoy haciendo acá un cruce, ¿sí o no? Entonces, al hacer ese cruce, ocasioné un cortocircuito. Entonces, ¿qué se hace para evitar ese cortocircuito? Entonces, yo tengo que hacer poner un contacto o hacer algo. ¿Para qué? Para que este contacto que está aquí solo funcione cuando KM1 esté apagado. No va a funcionar antes. Mi condición nueva es que este KM1 funcione cuando este esté apagado. Cuando este esté encendido, esto no puede funcionar, porque si no me va a salir un cortocircuito. Entonces, yo tengo ahí mi condición, que es un KM1 apagado. Entonces, vamos a probar primero, tengo dos opciones, ¿no? Poner un contacto normalmente abierto o poner un contacto normalmente cerrado en alguna parte de este circuito para que me permita o no apagar o encender. ¿Ya? Entonces, aquí tengo KM1, KM1 y KM1 también. Solo que uno es normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Entonces, veamos qué pasa si yo coloco el KM1 normalmente abierto aquí. ¿Ya? Entonces pongo acá y presiono. Yo quiero energizar esto. Mira, no me da ninguna función. ¿Por qué? Porque está normalmente abierto. Entonces no me sirve usar este contacto porque me va a decir que esto no va a funcionar nunca. Este sí va a funcionar, pero aquí al funcionar este ya enclavó el de aquí. Y aquí si yo vuelvo a presionar, esto va a seguir funcionando. Entonces me va a saltar el cortocircuito. No me saltó acá cortocircuito. ¿Por qué no me saltó cortocircuito? Están los dos encendidos. ¿Por qué no saltó cortocircuito? Ah, porque no lo he encendido acá. Si yo enciendo acá, ahí sí me salta el cortocircuito. Entonces, vamos a probar de nuevo. No, espérate. Necesitamos cambiar este. Este no vamos a usar. Necesitamos usar uno normalmente cerrado. Entonces, le vamos a dar play. Encendemos acá, encendemos acá. Este de acá funciona normal. Funciona normal. ¿Ya? Entonces, yo lo apago. Lo vuelvo a encender. Entonces, enciendo el de aquí. Este de aquí, mira, está encendido, está funcionando. Este de acá no me va a encender. Este no me enciende. ¿Por qué no me enciende? Porque el de aquí está funcionando. ¿Ya? Entonces, tiene que apagar este para que este pueda funcionar. ¿Ya? Pero me sigue viendo corto. ¿Por qué me sigue viendo corto? Porque si yo este lo tengo presionado y presiono este, me va a saltar corto. ¿Eh? Porque aquí también tengo que agregarle esa condición. ¿Ya? Esa condición de que este de acá solo funcione cuando KM esté apagado. Entonces vamos a agregar eso. Igual, un contacto normalmente cerrado en esta posición de acá. Aquí. Contacto normalmente cerrado. Este diagrama de inversión de giro. Claro, este es un diagrama de inversión de giro. Ajá. O sea, esas son condiciones que tú tienes que tener. O sea, tú puedes hacer el diagrama de cambio de giro, pero ¿qué pasa? Es lo que te digo. ¿Qué pasa si tú haces un cambio directo así, sin poner estos circuitos, estos dos contactos para evitar el cortocircuito? Va a pasar eso, no va a pasar un cortocircuito. Entonces, estamos viendo de cómo te estoy haciendo, cómo lo implementas paso a paso, ¿no? Las condiciones, errores que te pueden surgir y cómo solucionar ese error, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Tú en los libros vas a encontrar cómo es un circuito de inversión de giro o de arranque directo, pero no te explica por qué va este normalmente cerrado, este va normalmente abierto. Simplemente lo que tú haces es copiar, ¿no? El problema viene después, cuando te dejan un ejercicio de puro enunciado y según el enunciado tú tienes que resolverlo. Ahí viene el problema, porque tú no sabes qué función cumple este KM1, o sea, o qué funciona este KM, por qué se coloca aquí, por qué se coloca acá arriba. O sea, ahí viene el problema, ¿ya? Ah, bien. Entonces, tú lo que tienes que saber es interpretar el circuito, si no, no vas a poder diseñar en diagrama unifilar. Tienes que saber qué ubicación, qué función cumple, ¿no? Como te dije, aquí abajo tiene una función, ¿no? De abrirme este circuito. Y si lo pongo aquí, tiene una función de activación. ¿Ya? Pero aquí también tiene otra función que le estoy poner acá de nuevo, que es la función de que si esto no está cerrado, esto no va a arrancar. Esto no va a funcionar mientras esto no esté cerrado. O sea, mientras KM1 esté apagado. ¿Ya? Entonces, mira, probamos como está ahorita. Probamos. Entonces, aquí yo prendo y prendo este de acá. Y aquí no me debería de funcionar. Ahí está, no me funciona. ¿Ya?
Pero ¿cómo apago esto ahora? ¿Cómo hago para volver a encender esto? Entonces, ¿qué me falta aquí? Necesito un botón de stop para que me detenga este circuito, ¿ya? Para que me detenga este circuito, para poder volver a emprender este de acá. Aquí tengo dos opciones. O le pongo un botón de stop aquí y otro botón de stop aquí. ¿Por qué? Porque necesito que se desactive tanto este en un momento y este también en otro. O puedo poner un botón de stop general aquí arriba. ¿Ah? O ya sería un paro, ¿no? Ya sería un botón de paro, no sería un stop general. Sería un paro. Lo puedo poner aquí. Y ese paro, como te digo, tiene que ser normalmente abierto. Perdón, normalmente cerrado. Se va a desactivar y va a cortar toda la energía. Mira, ¿dónde está uno? Acá el Z. Ya. Este vamos a ponerle S2. Ya. Entonces, ahora sí, mira. Yo tengo aquí mi función. Ay, espera, se movió, se movió. Ya. Listo. Entonces, yo tengo acá, voy a energizar esto. Presiono acá y se corta la energía, ¿no? No va a hacer nada. Entonces, aquí presiono primero este botón. ¿Ya? Ahora, yo quiero hacer el cambiar de giro. Ya quedó funcionando un tiempo. Ahora quiero hacer cambio de giro. Tengo que presionar el stop. ¿Ya? Y presiono el acá ahora. Y funciona este. Pero ¿qué pasa si un operario viene y funciona el cambio de giro? No le va a funcionar. No va a haber cortocircuito. ¿Hasta qué? Hasta que presione el paro primero. Tiene que presionar el paro o el stop. Entonces, ya se detiene y ahora recién puedes encender el motor. ¿Por qué se hace esto? Porque tú evitar el cortocircuito, ¿no? Este circuito, ¿en qué sitios te puede servir? Este de acá no te va a servir en circuitos en donde tengas motor que gire mucho, que gire muy rápido. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener el motor girando en un sentido, supongamos que aquí ahorita está en sentido horario, ¿no? Yo le doy paro y luego enciendo inmediatamente este motor, al tener muchas revoluciones, inmediatamente no se va a detener, ¿no? Entonces, yo al hacer este cambio, yo voy a dañar el motor, porque mientras cuando presione este contacto, el motor está girando por el otro lado. Voy a forzarlo y voy a dañar el motor. Entonces, esto de acá, este circuito generalmente se usa en bandas transportadoras que van lento. Entonces, al ir lento, entonces tú lo desenergizas y como están yendo lento, no va a demorar mucho en parar. Será cuestión de un segundo y esto es, ¿ya? Al ir lentas, no tienen esa necesidad de esa velocidad de desaceleramiento, ¿ya? Para poder hacer el cambio. Cuando tú tengas un motor, ya, ¿qué te digo? Para una batidora, o un motor incluso para una lavadora, ¿no? Para una lavadora industrial, o un motor para, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, incluso para una banda transportadora, pero más rápida, ¿no? O qué sé yo, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Motor en dónde? En esto mismo, ¿no? En un arranque directo de un motor, de una bomba de agua. Entonces, en una bomba de agua que quieres invertir su giro o algo. No, bueno, en bombas de agua no puedes invertir el giro. En motores, en motores. Una batidora es un buen ejemplo. Una batidora de estas industriales grandes, que usan motor de un HP, de 2 HP, ¿ya? Ya no puedes usar este circuito. Entonces, lo que tienes que hacer para esto, tú tienes que dar un tiempo. O sea, ya entra el concepto acá de temporizadores. O sea, yo voy a activar esto, yo si bien activo esto, pero cuando yo lo apague, este botón no tiene que funcionar durante 20 segundos. Por ejemplo, yo hago la prueba, ¿no? Del motor primero y cuando lo apago, yo veo que este motor me demora 15 segundos en pararse, o sea, en terminar de girar. Entonces yo le pongo un temporizador de ¿cuánto? De 20 segundos. Ya le doy un pequeño margen. Entonces, yo apago esto y cuando apago, activo un temporizador. Activo el temporizador y después de 20 segundos, ese temporizador me permite encender este circuito de acá recién. Entonces, vamos a hacer eso, mira. Vamos a hacer eso algo rápido para que puedas ver, mira. Entonces, yo enciendo ¿no? Una vez que enciendo esto, me va a dar aquí un temporizador. Necesito un contacto normalmente abierto. Voy a hacerlo algo rápido aquí. Un temporizador. Un temporizador. Ya luego podemos ver los tipos de temporizadores que hay, ¿no? A la conexión y a la desconexión. Vamos a ver, creo que es así más o menos. Necesito su enclavamiento también. A ver, espérate. Necesito su enclavamiento.
Es enclavamiento acá. Ya, entonces aquí coloco esto. Aquí. Ya, entonces aquí le vamos a poner T1. T1, mayúscula. T1. Este de acá va a ser el enclavamiento del mismo T1. ¿Ya? Y este va a ser el de aquí, KM1. KM. No, pero... A ver. Cuando esto lo apague, lo voy a apagar con este paro. Que hay que cambiar todo el circuito acá. Aquí necesito otro botón de paro. Entonces, un pulsador para paro. Aquí, ahí. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya está esto. Ahora me falta acá cambiar la etiqueta. Vamos a ponerle S4. Ya. Ahora esto de aquí lo voy a mover acá abajo. A ver, ya. Entonces, aquí yo necesito usar apagar este motor. Este motor, ¿quién me va a apagar? El botón que me va a apagar este motor va a ser este S4. ¿Ya? Va a ser este S4. Entonces, este S4 va a ser mi stop de este circuito, pero a la vez que es el stop de este circuito, me va a arrancar este temporizador. Y este temporizador me va a permitir encender este de acá. ¿Ya? Entonces hay que hacer unos cambios ahí. El primero es que este S4 me apague este circuito. ¿Cómo me va a apagar este circuito? Poniéndole una condición de off, de apagado, aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a poner esa condición? Esas condiciones de apagado siempre van, por lo general son de normalmente cerrados, ¿ya? Entonces, si es que en las condiciones tú la pones y ves que tu circuito no te funciona, te va a tocar cambiarla por una abierta. Pero eso depende de tipo de interruptor que pongas acá, ¿no? Entonces, este va a ser S4. Guión S4. Mayúscula tiene que ser. Guión S4. Entonces, este S4 me va a apagar aquí. ¿Ya? Y me va a accionar este T1. ¿Ya? Este T1 le voy a poner un tiempo de 3 segundos. O sea, pasen 3 segundos, después de 3 segundos me tiene que activar este que está acá. ¿Ya? Entonces, me tiene que dejar activar este que está acá. Entonces, yo lo puedo activar con este pulsador S1 que está aquí, presionándolo, pero tengo que ponerle una condición de apagado. O sea, que este de acá no va a funcionar hasta que yo active T1. Entonces, T1 lo puedo poner aquí. Aquí, T1. O también lo puedo poner aquí abajo, pero aquí sería lo ideal, porque es una condición para que este pulsador funcione, ¿ya? Para que este te mande el pulso. Podrías ponerlo aquí también, no había ningún problema, pero yo prefiero tener ese orden y colocarlo aquí arriba porque, como te digo, estas son condiciones de encendido. O sea, tienen que cumplirse ambas condiciones para que te dé el arranque, ¿ya? Entonces voy a poner un contacto normalmente abierto. Normalmente abierto. ¿Ya? A ver, ¿dónde está acá? Aquí. Aquí. ¿Ya? Este va a ser T1. 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 ¿Ya? Le doy play. Y acá yo arranco. Le doy acá, le doy acá, le doy acá. Enciendo el motor. Aquí funciona. Aquí lo que te dije, ¿no? No funciona, ¿por qué? Porque va a haber un cortocircuito. Entonces, ese cortocircuito, si yo presionara acá y funcionara, ese cortocircuito lo evito con este contacto que está acá abierto, ¿no? Entonces, yo ahora necesito apagar este de acá relé. Entonces, apago, presiono esto y se apagó, mira, este de acá. Se apagó este contacto, pero empezó el conteo. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo para que... Ya. Entonces, aquí te dije,
le aumenté el tiempo, ¿no? A ver. Sí, 8 segundos ya. Entonces le voy a dar play. Acá energizamos. Entonces, yo presioné acá. Y este de acá no me dejó funcionar, ¿no? Porque este relé no tiene que activarse si no me va a dar un cortocircuito. Entonces ahora yo uso este botón que sería el stop de este relé. Este sería mi start o mi marcha de este relé y este sería el stop. Entonces yo al presionar este botón me tiene que detener acá y me tiene que iniciar el conteo del temporizador. Entonces mientras este conteo del temporizador está, ¿qué quiere decir? Que el motor ya se paró, pero está desacelerando. Tiene que dejar de girar para yo poder activar este de acá. Yo, por ejemplo, acá ahorita... ya me ganó. Entonces, de nuevo. Le damos acá. Y ¿Y cuánto es el máximo de segundos o minutos que se puede poner en un relé? depende de tu motor, depende del motor. Porque, por ejemplo, si este motor está sujetando peso, va a girar más lento. Va a girar más lento. O si está con un sistema de engranes, va a girar más lento de lo que sería. O sea, depende del motor, de a cuántas revoluciones esté el motor. Depende de Por eso, te va a dar el tiempo desacelerado. Por eso tú, cuando vas a calcular ese tiempo, tú tienes que eh, encender el motor, hacerle la prueba y apagarlo y ver en cuánto tiempo se desacelera. Supongo que tú haces esa prueba y ves que el motor demora 15 segundos. Entonces yo al temporizador le pongo 20, le doy un poquito de margen. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ajá. En este caso, por ejemplo, yo le he puesto 8. ¿Ya? Le he puesto 8. Y como te digo, le doy acá en marcha, ¿no? Lo mismo, le doy en marcha, aquí no puedo encender y con este lo detengo. Entonces, mientras este temporizador esté contando, yo no puedo... A ver, espérate, ¿por qué se enclavó? Ya, aquí me he equivocado. No es este T1, no es ese contacto. Para temporizadores, tiene que ser este de acá. Mira, ¿dónde está? ¿Cerrado? No, igual abierto, pero con este símbolo. ¿Por qué? Ay, ¿Por ay, qué este símbolo? Porque este símbolo te da, mira, yo tengo un temporizador acá. Por acá debe haber un temporizador. Regreso acá al temporizador. ¿Dónde está el temporizador? ¿Este de acá? No, este no es. Este es el off delay. Este es el on delay. Entonces, este es el temporizador, ¿no? Yo programo aquí, ya puede ser un temporizador de estos analógicos o uno digital, pero siempre vas a tener estos dos entradas. Una entrada de acá, que es normalmente cerrada, y esta otra que es normalmente abierto. Entonces, este normalmente abierto, como este es un temporizador on delay, o sea que se conecta a la conexión, se enciende la conexión, entonces, y se apaga, o sea, se enciende la conexión y se apaga la desconexión, ¿no? Entonces, este interruptor va a empezar a funcionar y cuando se apague, esto va a cerrar, mira, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo en su sitio para que veas cómo es que funciona. T1, igual, T1, mayúscula, T1, listo. Entonces le doy play, encendemos aquí, encendemos acá, y eso está abierto, ¿no? Está abierto, acá no me deja enclavar, le doy el paro, y esto está abierto, mira, está abierto. Yo por más que presione, no me va a encender porque el motor ahorita está desacelerando. Una vez que desacelere, mira, se apaga aquí y este se enclava. Entonces aquí sí me deja funcionar. ¿Ya? Y ahí recién me hizo el cambio de giro. ¿Ya? O sea, si tú quieres hacer un motor de esto, tienes que agregar otro temporizador más todavía. ¿Por qué? Porque ese temporizador te va a dar ese otro temporizador que vas a usar va a ser para este de acá, para que me apague el de aquí. O sea, ahorita está funcionando, ¿sí o no? Entonces está funcionando este de acá en sentido horario. Yo lo quiero apagar y si yo aquí ahorita lo puedo encender inmediatamente, pero yo no puedo hacer eso porque el motor sigue girando. Entonces tengo que agregar otro temporizador que me va a dar el encendido de este de acá. Así como he hecho este para este de aquí, tengo que agregar otro para este de acá. ¿Ya? Y ahí es lo que yo voy a tener eso. Ya si tú quieres hacer como ejemplo una batidora industrial, tipo industrial, te va a girar en sentido horario, después de un tiempo se va, por ejemplo, 5 minutos, y luego se va a parar, porque está girando, se va a parar y tienes que poner un temporizador para que deje de girar, y luego te va a hacer automáticamente con otro temporizador, te va a poner acá, mira, por acá debo tener uno de ese tipo, con todos los temporizadores. Eso sería un
cambio de giro continuo, cambio de giro continuo, mm, déjame ver, cambio de giro continuo con bloques, no, único temporizado, es estilo único, a ver, cambio de giro continuo, ya, este es, mira, aquí podemos dar la prueba, aquí, ya. Entonces, ¿dónde está mi sentido? Acá, ya, a ver, aquí giró en sentido horario, este era, a ver, espérate. Ese está un poco distinto al que te he explicado. Esa es otra forma, mejor este no. No se va a entender. A ver, archivo, cambio de giro. ¿Dónde está este cambio de giro? Y cambio de velocidad, no. Cambio de giro, no, tiene que ser uno con 4 temporizadores. Cambio de giro. Cambio de velocidad, cambio de giro. Dos motores en secuencia. No, motor en secuencia, no. Uno de estos es. Ahí está, este es. Mira, aquí yo tengo mis condiciones, lo que te decía, ¿no? Mis condiciones de encendido, que es este de acá. Yo cuando presione este botón de acá me va a empezar a hacer el ciclo. ¿Cuál va a ser el ciclo? Que enciende este temporizador y enciende este relé, mira. Entonces aquí me empieza a girar en sentido horario y a la par me está controlando como un temporizador. O sea, esto va a girar en sentido horario el tiempo que yo le ponga a este temporizador. Y este temporizador, después que pasa el tiempo, me apaga y me enciende este de acá. Mira, aquí tengo un T1 normalmente cerrado y uno normalmente abierto. ¿Por qué? Para que me haga ese cambio. O sea, apagar aquí y encender aquí. Y lo mismo al siguiente, apagar aquí, encender aquí. Y ya pasó al siguiente. O sea, ahorita ya que me invirtió el giro y ahorita nuevamente va a apagarse y me va a dar el tiempo de desaceleración. Este es mi tiempo de desaceleración. Aquí va a quedarse. Y recién de nuevo me va a volver a encender. O sea, este último temporizador me reinicia el ciclo. ¿Por qué? Porque aquí está otra entrada, este mismo temporizador lo he puesto aquí en paralelo para que me vuelva a iniciar el ciclo. Entonces, este se llama un cambio de giro, un cambio de giro con 4 temporizadores o un cambio de giro con ciclo continuo. ¿Por qué? Porque el ciclo se está repitiendo y repitiendo. ¿Ya? ¿Cómo ¿Y sería? eso de qué es? ¿Me dijo? ¿De qué es? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para una, qué dijo? ¿Una Por ejemplo, batidora? una batidora o cualquier máquina que tú vas a sentir, un motor, en cualquier máquina en la que tenga un motor que va a tener un giro horario y después va a tener un giro antihorario. ¿Ya? Puede ser una batidora, puede ser, que te digo, ¿qué otro tipo de máquina puede ser? Que ya hay máquinas más específicas ya, pero cuando tú necesites un cambio de giro en el que tu motor sea muy rápido, que al detenerlo va a seguir girando, tú necesitas colocar esto. Ya depende si vas a hacerlo manual, o sea que a cada punto le pones un interruptor o lo haces continuo así automático con un solo encendido de marcha, con un solo botón de marcha. Entonces ya se va continuo, ¿ya? Depende de las condiciones que tú quieras, de las condiciones, ya es lo que tú tienes que programar esto de acá, ¿no? Ya supongamos que por ahí quieres que después, que de un contador, por ejemplo, que después de 3 ciclos se apague. Entonces tú ya tienes que recurrir a qué cosa? Tienes que recurrir a un equipo como este, mira, ¿dónde está? Pero eso ya más que nada es en programación. Por ejemplo, aquí está un contador, ¿dónde está? Aquí. Entonces yo pongo aquí un contador, yo lo alimento. Y este contador, yo le doy la orden de que cada vez que K2 se accione, este contador aumente en 1. O sea, cuando me dé aquí toda la vuelta, me acciona en 1. Mira, incluso lo podemos hacer aquí, porque no es tan complicado. Más o menos es así. Entonces, este es el botón de reset. Cuando yo presione el reset, esto se va a reiniciar. Entonces, el reset no lo voy a usar. Este segundo es el que me da el conteo. Entonces, este me da el conteo. Entonces, yo este segundo lo coloco hacia aquí. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí tengo el K2, este K2 mismo. Y aquí este mismo pulso, cuando este se active, este también se activa, ¿sí o no? Entonces, como este se activa junto con este de acá puede ser un buen punto de conexión para el conteo. ¿Ya? Entonces, cada vez que se active K2 me va a hacer este conteo. ¿Ya? Y aquí también necesito ponerle un relé.
Por ejemplo, aquí. Necesito ponerle un relé. Ya, está bien. Me sirve como K. Entonces le coloco aquí el relé. Le coloco aquí esto. Voy a poner aquí así. Y aquí acá abajo. Entonces, vamos a ponerle un conteo conteo a la conexión de 3. O sea que después de 3 se va a apagar, mira. Le damos play, le damos marcha. Espérate, le doy play, marcha. Mira. Vamos a reducir el tiempo del temporizador. Vamos a ponerle 2 segundos nada más. Que se vea rápido. Si no, vamos a demorar mucho. 2, ya. Le damos play. Ya, 1, 2 segundos. Incluso es bastante lento todavía. Es el primer ciclo. Una vez que llega el primer ciclo, este contador tiene que aumentar en 1. No me aumentado en 1. ¿Por qué no me aumentado? A ver qué me falta conectar aquí. El enclavamiento no. Está bien. ¿Por qué no me conecta? A ver. Conectado bien. Sí está bien. A ver. Ay. Pues era la desconexión. A ver. Vamos a borrar esto. 0, ok. Ya, a ver. Espérate. Vamos a darle. ¿Dónde está? Barras, ventanas. Modo. Simulación. Ya. Le doy acá. Y no, pero esta es la desconexión, o sea, aparece en 0. Sí, está en 0, está bien. Ya. A ver. Aquí y siguiente cortocircuito porque este me está dando K. Este K está en algún otro lado, ¿verdad? K1, no. No. A ver, espérate. A ver, algo estoy fallando. Déjame abrir uno que tenga acá con uno ya hecho. Ese de ahí era este ejercicio, pero no. Sí, voy a abrir, vamos a ver uno que tengo por acá. Motor, no. Estrella. Arranque directo, no. ¿Cuál era este? Tanque elevado, no era. Era la lavadora, creo que la lavadora era. Sí, acá está. Ya, mira, lo voy a poner aquí. Pero está igual. M2. ¿Sería porque no tengo el resto conectado? Qué raro, pero vamos a probarlo. Ya. A ver, espérate. Vamos a cerrar el resto porque este es el que es. Ese no. Cerrar el resto. Ya. Le doy acá. Ya. Le doy aquí. Este me encendía la bomba y aquí enciende el ciclo. A ver, ¿está con cuántos segundos esto? Bueno, ahí está, ahí el primer ciclo. Mira, apagó y me marcó el conteo 1. ¿Ya? De nuevo ahora el siguiente ciclo. Me manda el siguiente ciclo. Y aumenta el conteo en 2. ¿Ya? Entonces, este está programado para 3 ciclos. Entonces, aquí me vuelve de nuevo a hacer el conteo. ¿Quién me está dando ese conteo del tercer ciclo? Este último contacto. Aquí, mira, y al activarse, se activó este de acá. Al activar este de acá, me activa el de aquí, ¿ya?
y me activa el de aquí recién. O sea, y al activarse este de aquí, me desactivó todo este circuito de nuevo. O sea, ya me desactivó el ciclo continuo. Yo le programé para que sea un ciclo continuo de 3 nada más. No sé por qué aquí en el anterior no me salió. A ver, ¿por qué no salió? Está igual. Quizá la conexión está igual. Profe, ¿cómo se Raro. llama lo que había conectado ahí para que desactiven los ciclos continuos? Ah, para que desactive. Por ejemplo, mira, aquí me conectó el M3, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? Le digo el Ah, contador, contador. contador se llama. Claro, es un contador, porque tú, depende, puedes usar un contador a la conexión o a la desconexión. O sea, ¿cómo? Ese con el fin de que, o sea, ¿cuál es el fin de poner ese contador, profe? Ahí. Claro, o sea, por ejemplo, tú tienes una máquina que necesitas que haga estos 3 ciclos y luego se apague, o luego de esos 3 ciclos haga otra función. Por ejemplo, yo hago que esta máquina empiece. Esta es una lavadora también. Aquí, por ejemplo, tengo una bomba de agua. Entonces, ¿cómo funciona esta lavadora? Mira, funciona así. Le doy el arranque, aquí empieza a llenar, pero es que ahorita le he puesto el temporizador muy alto. Por eso no, aquí vamos a ponerle por 1. Ya. Entonces, ¿cómo funciona una lavadora? Primero tú tienes que llenar el agua, luego tienes que entrar al ciclo de lavado, ¿no? ¿Y cómo funciona el ciclo de lavado? Primero te gira a la derecha, luego gira a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, ¿no? Y luego pasa el ciclo de centrifugado, ¿ya? Entonces, perdón, el de vaciado y luego el centrifugado. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces yo aquí enciendo y durante 3 segundos me va a llenar el tanque de la lavadora. Llena el tanque y entonces entra a lo que es el ciclo de lavado. Giro horario durante un cierto tiempo, luego la desaceleración, un tiempo de desaceleración, puede ser 1 segundo, 2 segundos, dependiendo de la lavadora, y luego cambia el sentido horario y ya empieza el ciclo, ¿no? Aquí el ciclo de lavado ahorita está. Entonces aquí está en el ciclo de lavado, giro horario, giro antihorario, ¿no? Está en ciclo de horario. ¿Y cuánto tiempo va a ser ese giro antihorario? Yo lo puedo, perdón, ese ciclo de lavado. Yo lo puedo poner para que sea con un contador, como en este caso, o también lo puedo poner con un temporizador, ¿no? Con un temporizador que me da la orden, que funcione durante 5 minutos. Por lo general en lavadora hace 5 minutos, así te ponen. Pero aquí está con un temporizador. Entonces, aquí entro aquí, a este de acá, y me activo acá. Este de acá, a ver, no lo puedo pausar. Entonces, este de aquí, ¿qué cosa es lo que me da? Me abre la válvula del vaciado. Me abre la válvula de la lavadora para que el agua que estaba lavando se salga. Entonces ya se sale el agua y ahora ya puedo iniciar el ciclo de centrifugado, que sería el de acá. Aquí faltó conectarlo. Aquí. Entonces, eso es, o sea, hizo el ciclo de lavado y después de cierto conteo o de cierto tiempo, el contador lo puedes usar para el conteo, para ya sea para esto o para otra cosa. Entonces, dependiendo de lo que te requiera la máquina, ¿no? En este caso, la máquina quería un contador. Entonces, la máquina, al necesitar un contador, yo uso el contador, ¿no? Ya no uso un temporizador. Pero también se podría usar un temporizador para que me dé el apagado de este circuito. ¿Ya? Entonces, mira, le vamos a dar uno más. Como te digo, llena la bomba, empieza a llenar. ¿Ya? Una vez que llena, me empieza el ciclo de lavado. ¿Ya? Entonces, este ciclo está, luego de este ciclo me va a encender este relé. ¿Ya? Y este relé, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a encender este contacto que está aquí. Y a la par que me enciende este relé, mira, enciende esto, abre esta válvula y a la par me apaga esto. ¿Cómo me apaga? Mira, si te das cuenta, este M3 aquí está normalmente cerrado. Entonces, al momento de activarse este M3, esto se va a abrir. ¿Ya? Al abrirse, ya se apaga el circuito continuo. ¿Ya? Se apaga, mira, ahí te lo vas a ver, mira. Que llega acá y vas a ver cómo este de acá se abrió, ¿viste? Se abrió y a la par que se abrió me desactivó el ciclo continuo y me desactivó el contador, que lo reinició. Entonces, la válvula empezó a haber abierto. Una vez que se vació todo el agua, empieza el centrifugado, que solo es el sentido horario. Entonces aquí ahorita está en centrifugado, termina el centrifugado y apaga la lavadora, o sea, termina el circuito. O sea, dependiendo de esas condiciones. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo encendí la bomba, ¿no? Pero tengo acá un sensor de nivel que si se desborda, me apaga la bomba. Entonces, al momento de desbordarse ya no continúa llenando. Entonces,
ya se evita el desbordamiento, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, el de la válvula de apagado, yo también acá le puedo poner un sensor de nivel. ¿Para qué? Aquí le he puesto temporizador, para que esté abierta, supongamos que creo que 4 segundos, pero yo le puedo poner, en vez de un temporizador, sería mejor ponerle un sensor de nivel. ¿Para qué el sensor de nivel? Para que cuando el agua haya acabado, haya salido completamente, me marque ese sensor de nivel y ese sensor de nivel me active recién el centrifugado. ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, es mejor usar en vez de un temporizador, sería mejor usar un sensor de nivel. Y aquí también para el llenado, en vez de un temporizador, es mejor usar un sensor de nivel. No sé si has visto en las lavadoras viene nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Entonces, cada uno de esos niveles tiene un sensor. Entonces, si yo lo programo para que... esto es un ejercicio de práctica, no es una lavadora real. Pero una lavadora real tendría que tener su nivel de agua bajo, medio y alto. Entonces, yo quiero que la lavadora trabaje a nivel medio. Entonces, yo activo el botón de nivel medio y me activa la condición para que esta bomba solo se llene cuando el botón de nivel medio cuando el sensor de nivel medio me dé la orden de que el agua ya llegó ahí, me va a desactivar la bomba. ¿Ya? O si yo lo pongo en nivel máximo, igualmente, cuando el agua llega a nivel máximo, ese sensor me va a dar la orden de desactivar la bomba, ¿no? Que de apagar el llenado. Y a la vez que apaga el llenado, me acciona el circuito de lavado, ¿no? Entonces empieza el lavado y ya empieza todo el ciclo continuo. O sea, son condiciones que ya, según el ejercicio, vas detallando. Por ejemplo, déjame ver si encuentro el ejercicio, el enunciado de este ejercicio. A ver, espérate. ¿Quién me lo envió? No me acuerdo quién me lo envió. Está en el grupo. A ver, déjame ver si lo encuentro. Y te explico cómo es que cuando te dejan un ejercicio así de enunciado, cómo es que tienes que empezar el circuito a analizarlo. A ver, ¿dónde están mensajes temporales? Info del grupo. Info del grupo. Archivos, 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 archivos. Acá está. Que cargue para poder ya. Por acá lo voy a encontrar ahorita. Ahí está. Este no es. Estira. A ver. Vamos a ver si estira. Colocar controlar 3 motores trifásicos, controlar un motor trifásico. No, este no era. Pero este puede servir para hacer el análisis. Ya se colgó. A ver, voy a buscar otro. Este era. Al colocar una caja, no, este no es. Qué raro, por acá lo tenía. A ver. No, este no es. No, este tampoco es. No lo encuentro, pero vamos a agarrar un ejemplo cualquiera para que veas cómo es que al menos yo cómo es que realizo el análisis de un ejercicio y lo resuelvo. Mira, voy a ponerlo por acá. Ya mira, acá yo por ejemplo me dice, una prensa hidráulica consta de un molde dividido en dos partes. Entonces yo tengo que ir a imaginarme cómo es ese circuito, cómo está eso. Una prensa hidráulica. Ya yo en mi mente busco la imagen de una prensa hidráulica. Entonces
Para esa prensa hidráulica yo tengo la imagen de un cilindro hidráulico, el cual va a hacer presión, ¿no? Como una prensa clásica, pero con un cilindro hidráulico. ¿Ya? Una de las partes superior y otra de la parte inferior. Entonces yo ahí ya estoy viendo que tengo un cilindro, una prensa que es de de ambos lados hace presión, ¿ya? O sea, viene una prensa desde arriba y otra de abajo. Entonces van a hacer la presión del molde o lo que esté en el medio. ¿Ya? Yo tengo en mi mente ya esa imagen. Entonces voy a necesitar dos cilindros hidráulicos y el control de esos dos cilindros hidráulicos, ¿no? Entonces, y ahí estoy viendo que voy a tener dos contactores para esos dos cilindros. Entonces, estos moldes prensan pasta para formar platos, ya. Entonces, ya eso ya es un dato extra, ¿no? Pero sí, ya más o menos vas viendo la función. Se debe cumplir la siguiente secuencia de operación. Entonces, acá te dice, al girar un interruptor selector, se enciende la alimentación para el control eléctrico. Eso puede ser lo mismo que cualquier interruptor o un termomagnético incluso. ¿Ya? Entonces ya luego vas al funcionamiento. ¿Ya? Una bomba hidráulica se enciende por medio del interruptor pulsador. ¿Ya? Entonces ahí tengo un interruptor pulsador, el que me va a encender la bomba hidráulica, y se apaga por medio de otro interruptor pulsador. Y entonces hago ese circuito primero, que básicamente más o menos sería lo que he hecho acá de la bomba. ¿Ya? O sea, pero aquí tengo, mira, la bomba, que sería básicamente esto, encendido aquí con este y el apagado con este, ¿no? Básicamente esto sería, encendido y apagado. Ese sería mi bomba hidráulica. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde mi bomba hidráulica tiene encendido con interruptor y se apaga por medio de otro interruptor? Ya. Entonces luego sigo leyendo. Y hago ese gráfico primero hasta ahí, hago ese circuito y ya luego sigo leyendo. No busques leer todo, sacar una conclusión y ponerte a hacer. No vas a poder avanzar así. Lee una parte y la parte que ya vas pudiendo hacer, diséñala, hazle el esquema y luego continúas, ¿no? Entonces yo ya hice hasta acá el esquema, entonces continuo leyendo qué más va a ser el funcionamiento. Para el prensado se debe presionar simultáneamente dos interruptores de pulso. Ya, ese creo que lo abrí en antes. A ver, déjame ver si ese era el archivo. Déjame ver si lo tengo acá mejor para ponerlo. Ese era el ejercicio 3, creo. No, ese no es. El 2. Tengo que cambiar el nombre de esos ejercicios. Tampoco. Sí, abrir. Antes que se acabe el tiempo. ¿Dónde está el ejercicio 1? Ya, este es, mira. Entonces, aquí yo tengo esta parte. Primera parte hice esto. Solo este bloque que está acá. Aquí tengo mi encendido y me he apagado con esto. Vamos a iniciar. Aquí está mi encendido y me he apagado con este de acá. Me apaga. Enciende con este y apaga con este relé. Me apaga acá. Espérate. Ahí está. ¿Ya? Apaga. Entonces, como te digo, sigo leyendo, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya. Para el prensado se debe presionar simultáneamente dos interruptores de pulso. Cuando la prensa alcanza... Ya, entonces, para el prensado, dos interruptores de pulso. Entonces hago eso. Hago esto, mira. Dos interruptores de pulso, su enclavamiento, que sería este de acá, y su activación de este RL que me va a activar los dos cilindros para el prensado. Ya tengo esta parte, listo, ahí me quedo. Ahora voy a seguir leyendo. ¿Dónde está? Ya, para el medio dos interruptores de presión de pulso. Entonces, cuando la prensa alcanza su posición de prensado, se detiene el cilindro. Entonces, ¿cómo yo sé que la prensa ya terminó, ya alcanzó su posición de prensado? Ya llegó a su máximo, a su tope. Entonces, ya eso de censar, si ya llegó al tope, me da la idea inmediatamente de un final de carrera, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un final de carrera que me desactive este de acá, este contacto, o sea, para que el pistón no siga saliendo. Entonces, para que no siga prensando, o sea, para que la prensa no siga cerrando. Entonces, yo coloco este final de carrera, que este final de carrera me tiene que dar el apagado de esto. Entonces, este final de carrera me activa este contacto, y me apaga. Mira, ¿cómo está? Me activo este contacto y me apago acá. Entonces, ya yo tengo acá el desactivamiento con este final de carrera.
Entonces, yo tengo el sensado con esto, ¿no? Entonces sigo ahora de nuevo con el ejercicio. Sigo leyendo, ¿dónde me quedé ya? Entonces, cuando la prensa alcanza su posición del cilindro, ya. Cuando la prensa alcanza su posición de prensado, se detiene el cilindro, eso ya lo hice. Y permanece en esa posición un tiempo, mientras entra aire en la parte interior del molde. Entonces, acá ya me habla de tiempo. Entonces, inmediatamente yo ya sé que voy a trabajar con temporizadores. ¿Cuánto tiempo va a estar ese temporizador para que entre el aire del molde? No me especifica, pero yo ya considero que para temas de simulación le pongo 4 o 5 segundos nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hago ahora. Aquí, mira, yo le agregué este temporizador y este temporizador T1 me inicia, una vez que termine el conteo de este temporizador, me va a iniciar el siguiente proceso, ¿no? Pero a la vez que me inicia el siguiente proceso, ¿dónde está? A ver, acá está T1 y me inicia este proceso después de un tiempo, ¿no? O sea, va a quedarse aquí el abierto, va a quedarse abierto ¿cómo se llama? El circuito para que entre el aire. Y luego de ese tiempo, recién me reinicia el otro. Mira, vamos a ver. Por aquí está. Cuando pasa el tiempo seleccionado, se regresa el cilindro hasta la posición inferior donde se detiene, ¿no? Entonces ya. Entonces yo aquí, este fue el contacto que me hacía el pistón entrar, perdón, prensar, o sea, bajar, y este es el contacto para subir. Entonces, después de que inicie este tiempo, aquí lo tengo, me va a activar para que los pistones, para que los cilindros hidráulicos se regresen, me activa esto. Entonces ya, ¿hasta qué momento se va a activar ese cilindro hidráulico? Entonces, mira, hasta la posición inferior donde se detienen. Entonces ahí me implica que otro final de carrera, y este final de carrera me activa este K3, y este K3 me desactiva este de acá, ¿no? Entonces me desactiva este. Entonces, ahora, ¿qué más sigue? El operario prepara la bandeja para recibir el plato moldeado. Eso es parte del operario, eso no tiene nada que ver. Y acciona un selector, aquí sí, acciona un selector que inyecta aire en la parte superior del molde para que suelte el plato. Entonces, ¿cómo hago para que inyecte algo? Entonces yo ya sé que voy a tener un contacto que me va a activar una compresora, para que esa va a ser la compresora del aire. Este es mi selector, el que va a usar el operario. Presiono esto y me activa la compresora. ¿Ya? ¿Y qué más me dice acá? Me activa la compresora. ¿Dónde estoy? Acción del selector, el aire inyecta el aire en la parte superior del molde para que suelte el plato. Momento en el que el operario regrese el selector para detener el aire. Entonces, ahí me está diciendo que el operario va a usar un selector. Por lo tanto, eso va a ser un tipo de interruptor. Por eso que he usado un selector o un interruptor en el esquema. ¿Ya? Y luego, ¿qué más te dice? Detener la bomba. Ya, y dice, momento en el que el operario regresa el selector para detener la salida de aire. La bomba hidráulica funciona todo el proceso sin desconectarse. Entonces, aquí, me dice que la bomba hidráulica funciona todo el proceso sin desconectarse. ¿Qué quiere decir? Que mientras la bomba hidráulica esté funcionando, todo esto debe funcionar. Pero si la bomba hidráulica en algún momento se apaga, todo esto se debe apagar. Ahora mira, yo le di el start. A ver, espérate acá. Le doy el start. Funciona. Y ahora activo esto. Perdón, activo los dos interruptores y ya empezó a funcionar aquí. ¿Ya? Entonces llega el final de carrera, que ya cerró, y empieza, y ya esto se llega presionado, y se queda ahí estático durante ¿cuántos segundos? 3, 4, y ahí los segundos que le has programado, ¿no? Creo que le he puesto por 5 segundos. Entonces, una vez que llega esos 5 segundos, mira, llega esos 5 segundos y me activa el siguiente, el app. Al momento de que se abre, donde se empieza a abrir, cuando se empieza a abrir, esto ya se soltó ya. Ese final de carrera se soltó porque se está abriendo. Se soltó el final de carrera. Y entonces, este de aquí, este era que era de subida, ¿no? Este iba a subir el cilindro hasta activarse este final de carrera. Este final de carrera se activa y me desactiva este de acá. Me activa K3. ¿Ya? Entonces aquí el operario inyecta el aire y a la par de que me inyecta el aire, reinicia todo este circuito, ¿no? Porque ya acabó el, ¿cómo se llama? Ya acabó
¿Qué te iba a decir? Ya sacó el plato, ¿no? Ya acabó el primer ciclo de funcionamiento. Entonces, para poder volver a encender, tengo que activar estos dos botones y enciendo. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento se detiene la bomba hidráulica? Mira, esto funcionó, vamos a que esté funcionando el temporizador incluso. A ver, espérate. Ah, no, este lo he dejado funcionando, esto no puede estar funcionando. Ya, ahora sí. Entonces ahí entra el temporizador, y si, ¿qué pasa si en algún momento se apaga la bomba hidráulica? Me apago todo. O sea, la bomba hidráulica es la condición que te dice. Sin la bomba hidráulica no puede funcionar tu esquema. ¿Por qué no puede funcionar tu esquema? Porque si la bomba hidráulica no está en funcionamiento, los cilindros hidráulicos no pueden bajar ni subir. ¿Ya? Entonces, por eso esa es la condición. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. En la noche voy a hacer otro live seguramente, a la hora que me remueven la sanción, el bloqueo. Me he suspendido hasta las 9:30, creo, por estar dando el número en el live.